GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, Iniciativa de Reforma Fiscal 2014, con la participación especial del licenciado José Manuel Gutiérrez García, quien es contador público egresado con mención honorífica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca, asesor independiente y catedrático de diversas instituciones de educación pública y privada. Ha participado en diversos foros internacionales en Estados Unidos, República del Salvador, Honduras y República Dominicana. Ha impartido cursos para Grupo Financiero Bancomer, Grupo Electra, Comisión Federal de Electricidad y Nacional Monte de Piedad. Ha sido director de la carrera de Contaduría Pública en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Socio fundador de AG Asesores Contables y Fiscales, SC. En la conducción del licenciado Víctor Hugo Castañeda Pérez, los dejamos con nuestro invitado, el licenciado José Manuel Gutiérrez García. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de su programa Los Mejores Fiscalistas de México, en donde ya saben ustedes, sí estamos verdaderos fiscalistas y en esta ocasión, desde luego, que no quedamos a deber. Tenemos a un gran conocedor en esta materia y nuevamente ya escucharon ustedes una pequeña parte de su extenso currículum. José Manuel, muy buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Como siempre, un placer. Y aquí empezando con un tema pues que está de moda, la famosa propuesta, la iniciativa que recientemente envió el Ejecutivo al Congreso, que como todo, pues ha generado cierta polémica. Hay personas que se han expresado bien de ella, otras no tanto, pero trataremos de ser objetivos. Claro, como ya escucharon, platicaremos en esta ocasión sobre este tema de muchísima actualidad y que dará mucho de qué hablar, no solamente en los meses que vienen de este año, sino en el siguiente, ¿no? Es correcto. La Iniciativa de Reforma Fiscal 2014. Es un tema que abarca muchísimas leyes, más de 15 leyes, entre las que se cambian, derogan y otras que aparecen como novedad. Pero, ¿qué te parece, Manolito, si hacemos como comentarios en su aspecto general y después nos metemos a lo que es impuesto sobre la renta, algunos aspectos importantes? Me parece bien. ¿Te parece? Me parece muy bien. Quisiera comenzar con lo siguiente. El otro día alguien me cuestionaba, oye, en términos generales, ¿qué opinas de la reforma fiscal? Porque se habló mucho, se generaron expectativas. Muchísimo. En el sentido de que con la nueva administración, con el regreso del PRI a los pinos, etcétera, se iba a dar ahora sí una auténtica reforma fiscal integral. Yo sinceramente no la veo. Yo creo que otra vez es simple y sencillamente una manita de gato y considero, sé que esto va a generar polémica, que se le dio la vuelta al tema trascendental. Es correcto. Me refiero concretamente al IVA en alimentos y medicinas. Estamos renunciando al no plantear esa reforma a una recaudación estimada en 2014 de 163 mil millones de pesos, que no es poca cosa. Esa era parte de una auténtica reforma fiscal de a de veras o integral, como se le ha llamado. La realidad de las cosas es que por razones de tipo político, social, incluso macroeconómico, no se tocó el tema y para mí dejamos ir otra vez una buena oportunidad de una reforma de fondo, de una reforma de a de veras. De hecho, como bien lo comentas, era tan esperada este paquete, esta propuesta, era tan esperada básicamente por dos aspectos muy importantes, ¿no? Tocaste uno elemental y el otro, el que tiene que ver con la incorporación de los informales. Correcto. ¿Verdad? Todo un tema. En ese sentido, igual esperábamos algo más ambicioso. Sí. Hay por ahí algunos tintes, algunos intentos, no todos completamente de acuerdo con esto, pero nuevamente el comentario generalizado, salvo tu mejor opinión en este caso, es que se deja de un lado la parte de la incorporación de los informales para atacar nuevamente a los mismos o en un intento de meterlos, pero muy noble. Coincido. De hecho, el otro aspecto que más se ha criticado
es justamente el que no se ven medidas concretas para incrementar la base de contribuyentes. El famoso régimen de incorporación fiscal, del que hablaremos con más detalle un poco más adelante, según el propio secretario de Hacienda, se estima que incluirá 2 millones de nuevos contribuyentes. Yo, sinceramente, con respeto al señor secretario, no veo el cómo vayan a hacer eso. No lo alcanzo a vislumbrar en términos tangibles. Creo honestamente que no deja de ser una buena propuesta, pero sin mucho fondo. Muy bien. Por aquí en alguna información que nos hiciste favor de enviarnos, hablas de la intención en el incremento de la recaudación hasta en 240,000 millones de pesos. Es correcto. Más o menos, ¿qué es esto del PIB? Estamos hablando de un incremento de 1.4% del Producto Interno Bruto. Insisto, no es mala la propuesta, pero otra vez nos quedamos cortos porque no se tocó el tema del IVA, donde simplemente con esta reforma se hubiera dado una recaudación adicional estimada de 163,000 millones de pesos. Si comparamos los ingresos totales del 2014 contra lo que se obtuvo o se pretende obtener en este 2013, hay un incremento apenas de un 1.5%. Considero yo insuficiente para poder financiar todos los demás programas, por ejemplo, la famosa pensión universal o el también tan cacareado seguro contra el desempleo. Que ojo, por supuesto que son loables esas propuestas. La pregunta obligada, ¿con qué las vamos a financiar? Eso es lo que queda muy en el aire, la verdad. Este incremento del 1.4% que hablas, que se pretende en términos del PIB, ¿de dónde va a salir? Básicamente, de acuerdo a la propia exposición de motivos que envió el Ejecutivo al Congreso, de derogar, por ejemplo, el famoso régimen de consolidación fiscal, el famoso régimen simplificado. Algunos aspectos más concretos, por ejemplo, el que los consumos en restaurantes, y está por demás decir que la industria restaurantera está bastante molesta, si de por sí ya era paupérrimo la deducción del 12.5% de esos consumos, ahora con esta propuesta, cero deducción en consumo en restaurantes, salvo viáticos, que eso se cuece aparte, dicho sea de paso. Estamos hablando de las típicas comidas de negocio, como todas, donde nada, ni un peso será deducido. Las pagues como las pagues. Es correcto, muy bien. En la ley vigente, recordemos, está como requisito para poder deducir ese 12.5%, el que el pago se realice con tarjetas, con crédito, débito, servicio, básicamente. Ahora, ni eso. Ni hablar, y con mucha razón, como bien lo dices, este sector molesto porque de alguna forma va a disminuir el interés del público en general para ir y consumir. Y es que, ojo, otro de los objetivos básicos de esta reforma es fomentar la inversión y la creación de empleos. Pero de nuevo, yo honestamente no noto en el texto en sí de la reforma una congruencia entre lo que se pretende y lo que realmente se está haciendo. Es correcto. Sí, y con razón la molestia. En el caso, por ejemplo, del IVA, aquí tengo un dato. Sí, sí. En el caso del IVA, dices, bueno, tenemos por ahí algunas propuestas que por cierto han causado también cierta incomodidad. Yo por lo pronto ya hablé con mi gatito, ya le dije, ¿sabes qué? Ya no hay croquetas, ¿no? Ya se acabaron las croquetas, ya vas a ser parte de la familia, sientes con nosotros y una pieza de pollo, ¿no? Se acabaron las croquetas, ya es un lujo. Inclusive, olvídate del hermanito, ¿no? Correcto. Si pensabas que íbamos a traer otro gatito, se acabó. Ya no, por causa IVA. Hay algunas cosas, lo comentabas hace un rato, algunas cosas se dejan de lado, por ejemplo, en forma generalizada los alimentos. Correcto. Se salvaguarda esa parte, se dice al final no, por lo que ya bien comentabas. Pero hay otros aspectos en los que sí se afecta en impuesto a valor agregado, algún incremento, por ejemplo en el caso de las colegiaturas, entre otros temas. En esta parte, Manolito, yo dejo de percibir una cantidad por no gravar los alimentos, entre otros conceptos. Pero al mismo tiempo hablamos de los refrescos, de los espectáculos, correcto, en este caso de los alimentos para mascotas, etcétera. ¿Cómo se compensa eso que yo dejo de percibir por no grabar los alimentos respecto a lo que ya estoy grabando ahorita? Correcto.
tan no se compensa, otra vez nos quedamos cortos, que el gobierno federal está solicitando al Congreso que se incremente el déficit público. Lo que en el sexenio del presidente Calderón era un tema tabú, ahora resulta que no es tan malo. No hay ingresos suficientes para soportar el gasto, pues ni hablar, nos tendremos que endeudar. Y eso ocurre a nivel personal, a nivel familia, a nivel gobierno. Tan no vamos a obtener los suficientes recursos que el gobierno federal, dicen ellos de manera transitoria, caerá en déficit, lo que implica mayor endeudamiento. Yo no quisiera, toco madera, regresar a los años 70 u 80, ya vimos esa película, donde desgraciadamente ese déficit público generó problemas macroeconómicos gravísimos. No olvidemos la inflación que vivimos, por ejemplo, en 1986, de un 150%. Vamos, comparada con la inflación oficial del año pasado, que fue un 5%, es impensable, claro, sí, y a todas luces indeseable volver a caer en una situación así. Ojalá no se dé. Incrementar la recaudación en 240,000 millones de pesos, es decir, 1.4% del Producto Interno Bruto. La mayoría de este ingreso adicional se obtendrá de eliminar el régimen de consolidación fiscal, eliminar deducción inmediata, eliminar régimen simplificado, prohibir consumos en restaurantes. Regresamos a las andadas, como quien dice por ahí. Insisto, desgraciadamente las necesidades en cuanto al gasto público son mucho mayores, al menos para el 2014, de los ingresos que realmente se pretenden o se estima obtener. Otra vez, para mí la reforma de fondo, que era gravar alimentos y medicinas, se le dio la vuelta. Y esa propuesta del déficit, igual tiene que pasar a aprobación del... Es correcto, Okay, es correcto. Todavía está en breve. Es correcto, habrá que esperar. Queda claro por ley, la ley federal del presupuesto y responsabilidad hacendaria, esta ley de ingresos, junto con las adecuaciones a las diversas leyes fiscales. No olvidemos que el Ejecutivo, para sorpresa de muchos, me incluyo, está proponiendo la entrada en vigor de una nueva ley del impuesto sobre la renta. Sí, eso, la verdad, a muchos nos sorprendió. Pero la intención es esa. Habrá que ver si de aquí a finales de octubre, que vence el plazo legal para que se apruebe la ley de ingresos y las reformas a las diversas disposiciones fiscales, se da o no la autorización para ese déficit, para entrar a otro tema todavía más escabroso: la discusión y aprobación del presupuesto de egresos. Es correcto. Ahorita nos comentas de eso. Con estas reformas, Manolito, ¿se acaba el gasolinazo o qué pasa? No, al contrario, se sigue el famoso gasolinazo, se queda con un desliz para la gasolina magna de 6 centavos por mes y para la premium y el diésel de 8 centavos por mes. O sea, al final lo teníamos en un importe más alto. Correcto. Lo disminuye, pero se queda. Es correcto, se sigue dando, y de hecho, en la misma exposición de motivos de la que envió el Ejecutivo al Congreso, se habla de ajustar el precio de estos combustibles, en principio, acorde a la inflación esperada. Pero, si hubiera alguna variación brusca a nivel macroeconómico, no nos sorprenda que esa variación genere de igual manera un ajuste importante en el precio de los combustibles. Sí, porque por aquí nos queda la situación un tanto ambigua de, bueno, si tú lo vas a basar, por ejemplo, parte de tu paquete hacendario, lo basas en una, como bien lo comentaba, sorpresiva, nueva ley del ISR. Sí, señor. ¿Cuándo la vas a poner en vigor? ¿No? Porque digo, tú la apruebas en el periodo final del 2002-2013 y la tienes que dar a conocer. Correcto. ¿No? Y de noviembre a diciembre o a enero, estamos hablando de un periodo muy corto, ¿no? Entonces, ahí habría que ver cómo le efectuaría el ajuste del gobierno. Totalmente de acuerdo. Ahorita llega a mi mente el asunto que vivimos en el 2008 con el famoso YETU, que ahora queda la ley del YETU abrogada, igual que la ley del IDE. Aunque por ahí nos deja un legadito, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? Excelente. ¿Verdad? ¿De una vez damos la mala noticia? Adelante, si quieres. Muy bien, bueno, pues, como a veces, no sé si se digan medias verdades o medias mentiras. En efecto, la ley del IDE
que dicho sea de paso había generado buenos resultados en materia de incremento de la base de contribuyentes, queda abrogada con la idea de simplificar el régimen fiscal. Está bien, pero ojo, los bancos seguirán obligados ahora de manera anual a reportarle al SAT a través de un sistema en particular todos los depósitos que sigan excediendo cada mes los famosos 15,000 pesos, depósitos en efectivo desde luego, que ya estaban contemplados en la ley del IDE vigente. Así es que no es del todo cierto que los efectos de esa ley queden... desaparezcan, ¿no? Es por ahí correcto. nos deja algo. Es correcto. Y también por ahí alcancé a ver, y que más adelante lo platicamos, me Sí, gustaría cómo no. escuchar tu opinión, algo relacionado con el YETU y sobre los pagos que el patrón hace a Correcto. sus asalariados, Correcto. que no pudiera deducir del todo hasta por ahí alguna cantidad, ¿no? Muy bien, muy buen tema en un momento. Lo platicamos en su momento, pero mira, aquí me envían algunos tweets y un asunto muy importante que tiene que ver con la administración del recurso, tanto de las entidades federativas como de los municipios. Muy bien, muy bien. Por allí vi alguna situación, no sé si quisieras comentarnos algo al respecto, Con en todo cuanto gusto. a una máxima divina, que por ahí inclusive pudiéramos encontrar religiosamente, que dice, el que más tiene, más le será dado. Correcto. Y el que menos tiene, o el que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Aquí, ¿cuál es la propuesta hacia los estados y municipios en cuanto a la administración u otorgamiento del recurso por parte del gobierno federal? Todo un tema. Yo, desde luego, soy partidario, y creo que coincidirás con ello, de que el federalismo fiscal se debe fortalecer. En la medida que los estados y los municipios tengan o generen más recursos propios, podremos aspirar como habitantes a un mejor nivel de vida. Desgraciadamente, el día de hoy vemos que en promedio los estados, salvo el Distrito Federal, recaudan únicamente el 10% de sus ingresos totales. Los municipios, cosa curiosa, recaudan hasta un 19% de sus ingresos totales. Y el DF, dicho sea de paso, recauda el 40% de sus ingresos totales. En ese sentido, el DF es líder. Supera. Es correcto, supera con mucho la media. ¿A qué quiero llegar? Pues a que los municipios y las entidades federativas se tiran a la hamaca. No pagan el costo político, económico, social de generar sus propios recursos y simple y sencillamente estiran la mano esperando las participaciones que les envía la federación. Esa es una triste realidad como país. Entonces, lo que se propone, que es un buen principio, no va a ser la solución mágica ni mucho menos, creo yo que es un avance, se propone crear un fondo para fomentar a los municipios que mejor recauden el impuesto predial. Entre más eficiente seas para recaudar el predial, vas a tener una participación federal más atractiva, más importante, a partir del 2014. Oye, eso está excelente. Yo lo veo bien, insisto, ojalá funcione, porque en la medida, otra vez, que esos municipios y esos estados sean económicamente más fuertes, como ciudadanos podremos aspirar a un mejor nivel de vida. Ojalá funcione, ¿eh? Valdría la pena darle seguimiento. Yo me estaba enterando apenas, no tiene mucho, por ejemplo, una de las medidas del gobierno de Quintana Roo, por ejemplo, el impuesto sobre nóminas se incrementa al 3%. Correcto. O sea, yo creo que más bien no iría por ese sentido, ¿no? O sea, el hecho de decir, bueno, trabaja más, aunque está orientado a los municipios, pero trabaja más no significa incrementa las tasas de los impuestos, sino de los que ya tienes autorizados, de los que ya tienes implementados, pues de alguna forma ve que te pague la ciudadanía. Muy bien, porque dicho sea de paso, el índice de morosidad a nivel municipal y estatal en cuanto a recaudación de impuestos es muy alto. La ley de ingresos será aprobada en la Cámara de Diputados el 20 de octubre, Cámara de Senadores el 31 de octubre. El presupuesto de egresos será aprobado en la Cámara de Diputados el 15 de noviembre. Nos hablabas de los tiempos con los que cuentan nuestros legisladores, el Senado, los diputados, para finalmente este paquete que les llegó, que es mucha información. Totalmente. Aprobarlo. ¿Cuánto tiempo tienen? Bueno, la regla general, una parte ya se cumplió. El pasado 8 de este mes, el Ejecutivo debió presentar, cosa que hizo desde luego, todo el paquete económico. ¿Fue domingo o fue lunes? ¿Fue un domingo? Fue domingo, ¿verdad? Domingo 8, correcto.
hace prácticamente 2 semanas. Más o menos. 2 semanas. Entonces, de acuerdo a la famosa Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en principio, esa ley de ingresos y las adecuaciones a las leyes fiscales deben ser aprobadas por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre. 20 de octubre. Para que de ahí la Cámara de Senadores, como Cámara secundaria, como Cámara revisora, dé también su aprobación o las modificaciones que juste convenientes a más tardar el 31 de octubre. Se tiene prácticamente el Senado 2 semanas. Es correcto. Los diputados, estamos hablando 8 de septiembre, 20 de octubre, un mes y algo, ¿no? Un mes, correcto. ¿Les alcanza el tiempo? Yo tengo mis dudas. Son más de 15 leyes, ¿no? Una nueva ley del ISR, modificaciones en ley del IVA. Es correcto. La ley de pensión universal, la ley del desempleo. Se supone que todo esto ya lo fueron preparando y trabajando conjuntamente con la Secretaría de Hacienda a lo largo del año a través de las comisiones. Es cierto que tenemos 500 diputados, que para mí, dicho sea de paso, son muchos, pero en fin. Pero al final del día, el número de diputados y senadores que realmente conoce el tema fiscal y son los que van a tomar las decisiones, no llega a 50 personas. Entonces, en las famosas comisiones de Hacienda, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores, ellos son quienes al final del día llevarán la batuta en este sentido. Ayer, para no ir tan lejos, don Manlio Fabio Beltrones, el líder de los diputados priistas en la Cámara, anunció tajantemente que como consecuencia, entre otras cosas, de los fenómenos naturales que tristemente nos ha tocado vivir en los últimos días, se hace indispensable reasignar algunas partidas del presupuesto de egresos. ¿Este que van a discutir? Es correcto, donde viene el estira y afloja para ver, pues, quién se lleva la mejor mochada. Resumimos esta parte. A más tardar, ¿cuándo debemos de tener ya ese presupuesto de ingresos? La ley de ingresos y las reformas a las diversas leyes fiscales a más tardar 31 de octubre. Okay. De ahí viene una segunda etapa. La Cámara de Diputados, ahí ya no interviene por mandato constitucional la Cámara de Senadores, tiene hasta el 15 de noviembre para aprobar el presupuesto de egresos. Y una vez que estas disposiciones han sido aprobadas, la ley nos habla de un plazo de 20 días naturales para que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, que ya tendríamos una reforma completa y publicada por ahí de finales de noviembre. Más o menos. Entonces, de aquí al 31 de octubre, yo te digo, gobierno, ¿de dónde vas a sacar el Correcto, billete? muy bien. Y luego, de aquí al 15 de noviembre, te decimos cómo te lo vas a gastar. Es correcto. ¿Sí? Primero veo de dónde obtengo y ya que lo sé, vamos a asignar vía presupuesto de egresos de la Federación esos recursos. Esas son fechas límite, puede ser antes. Desde luego. ¿Verdad? Comentaba hace un momento, el YETU entró en vigor, recordaremos, el pasado 1 de enero del 2008. No obstante, el decreto ley se publicó 3 meses antes, el 1 de octubre del 2007, un lunes, me acuerdo bien. Al menos nos dieron en esa ocasión 3 meses para poder conocerlo. Correcto. Y tomar algunas medidas, que ya será otro tema si fueron eficientes o no, pero al menos no fue tan drástico como ocurrió muchas veces, de que entre la aprobación y la publicación pasaban menos de 24 horas. Sí, es correcto. Hubo casos donde eso se llegó a dar. Claro, y eso provocaba, además de la inconformidad por los cambios, eso provocaba una serie de desinformación. Correcto, ¿no? correcto. Que al final se tuvo que pulir. ¿Por qué te acordarás que fue exactamente el lunes lo del YETU? No sé, como que se me quedó grabado. ¿Verdad? Ni hablar. Está bien, pues entonces ya platicamos respecto a la parte general, sí, señor, de este aspecto del paquete de hacendario, ¿no? Que finalmente, como bien lo comentabas, algunos esperábamos otra cosa. Correcto. Algunos otros, inclusive yo escuchaba por ahí a personas del mismo partido de nuestro presidente decir, bueno, es que no estamos de acuerdo en estas propuestas. Cierto. Por ejemplo, si hablamos de unas colegiaturas, ¿no? Muy bien. Que dicho sea de paso, creo yo que ese tema está muerto y enterrado.
¿verdad? Me refiero al IVA en colegiaturas. Y yo me atrevería a decir, perdón por pecar de sarcástico, que fue algo calculado. O sea, el Ejecutivo hizo es correcto, una moneda de cambio. Yo, Ejecutivo, hago la propuesta, tu Congreso no la aceptas y al final del día, quien queda bien, pues eres tú. Y a cambio de eso, podríamos, en el buen sentido de la palabra, llegar a otros acuerdos. Y es que es innegable, ¿eh? Si esa colegiatura queda grabada con el IVA, el sector más dañado a todas luces va a ser la clase media. Ahora, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, muy bien, te acepto que me cobres el IVA en colegiaturas. ¿Dónde está la deducción de esa colegiatura que el padre de familia está pagando y que a todas luces al Estado le está quitando una carga? Claro, definitivamente. Ahorita que entremos a analizar ISR, en la exposición de motivos se habla de un concepto muy polémico, la famosa simetría fiscal. Se dice, oye, debe haber simetría fiscal. Lo que alguien deduce, alguien lo acumula y viceversa. Bienvenido. No deja de ser un concepto que busca la equidad, la justicia. El problema, y ahorita veremos algunos ejemplos concretos, es que hay equidad cuando al gobierno le conviene. Y cuando no le conviene, me refiero en cuanto a recaudación de impuestos, pues esa famosa equidad, esa famosa simetría, brilla por su ausencia. Y ahí estaría un caso. Ok, te acepto grabar IVA con que las colegiaturas causen IVA. Ok, pero a cambio, yo pediría en estricta equidad, en estricta justicia, cosa que no se da, la deducción de esas colegiaturas íntegramente. No olvidemos que todavía para este año está vigente el decreto que nos permite deducir parte de la colegiatura. Parte de la colegiatura, no el 100%. Y ojo, ese decreto no permite la deducción de colegiaturas a nivel licenciatura. Es correcto. Para no ir tan lejos. Es correcto. Que queda claro, son de las más gravosas. Pero va. Antes de entrar en esa parte, sí, señor, por ahí teníamos, no sé si nos pudieras apoyar. ¿Cómo no? En cuanto a esa cifra que hablábamos, un incremento, el 1.4% del PIB, sí, señor, que se estima recaudar, desde luego estamos hablando de varias contribuciones. Correcto. No es solamente renta, es IVA, algunas otras. Más o menos, ¿cómo quedaría distribuido? La tendencia sigue siendo prácticamente la misma desde hace años. El impuesto más importante en cuanto al monto de ingresos que le generaría a la federación es el ISR. Para este 2014 se espera que el ISR represente un impacto en el total de la recaudación de un 56%, seguido del IVA con un 34%, y su hermano menor, el famoso IEPS, el impuesto al pecado, sí, el que graba. Sí, señor. Muy bien. Y vamos, un tema muy polémico que mencionábamos hace un momento, el establecer un IEPS a las bebidas azucaradas, así les llaman en la iniciativa, a los refrescos, como comúnmente los conocemos, que usan azúcar como endulzante. Refresquito negro, ¿no? Sí, señor, entre otros. Se estima que el IEPS tendría una participación de prácticamente un 9% del total de ingresos tributarios. Después vendrían los impuestos al comercio exterior, básicamente lo que son impuestos a las importaciones. No olvidemos, y ese estímulo está vigente, cosa que me parece adecuada, las exportaciones no causan impuestos al comercio exterior, solo la importación. Y por último, como una participación que ni siquiera llega al 1%, el famoso ISAN, el impuesto sobre automóviles nuevos. Entonces, en resumen, el impuesto más importante, el ISR, un impuesto directo, y en segundo lugar, de manera conjunta, el IVA y el IEPS como impuestos indirectos o también llamados impuestos al consumo. En un 40% la suma de los dos es más correcto. o menos, ahí un 56% es correcto. El ISR. Y sigue habiendo este 56 de ISR, ¿sigue estando más cargado sobre la clase trabajadora o está mejor distribuido? ¿Cómo es la casa? Por desgracia, muy bien, esa situación se sigue dando.
La gran mayoría de contribuyentes de ISR en este país son personas físicas asalariadas, los famosos contribuyentes cautivos, por desgracia. Eso se sigue dando. Ni hablar, por ahí siempre hemos manejado el recargo 1.13%, ¿eso va a cambiar? No, se mantiene, y ya de hecho es el sexto, séptimo año consecutivo en que esto se da. La tasa de recargos por mora, 1.13% mensual, sin cambios. Y de igual manera, las tasas de recargos por pago en parcialidades. El famoso artículo 66 del código. Correcto. Ahora sí que debo, no niego, pago, no tengo, no quiero broncas, dame chance de pagar hasta en 36 parcialidades, que en ese caso la tasa mensual, 1.5%. ¿Hasta 36? Es correcto. ¿Verdad? Y lo que también no cambió, vale la pena mencionarlo, es que en ISR estos recargos por mora siguen siendo deducibles. Muy bien. El único accesorio que se puede deducir y que ahí, bueno, pues tenemos también un ahorro marginal de un 30%. O sea, te portes mal, pero al menos lo deduces. Ok, está perfecto. En el caso de las multas. Correcto. En el caso de las multas, ¿qué tenemos de ventaja ahorita con el paquete de reforma? Muy bien, en el artículo 15 de la Ley de Ingresos que se está proponiendo, ¿de acuerdo? Igual que en años anteriores, una disminución en el monto de las multas de forma, no las de fondo. Vale la pena recordar la diferencia. Adelante. Multa de forma, que es a lo que se refiere este artículo, son aquellas cuando no cumplimos en tiempo y forma con alguna obligación ligada, por ejemplo, con la presentación de un aviso al RFC. Pensemos con no llevar nuestra contabilidad, con no haber presentado el famoso listado de conceptos del YETU, que ojo, por este 2013 será el último año en el que se tenga la obligación de presentar ese listado. Entonces, esas obligaciones de forma y no de fondo son las que tienen este beneficio, igual que el año pasado. Una disminución que puede ser de un 50 o un 40%, dependiendo la fecha en la que paguemos el importe de esas multas. Ok, en esa parte es conveniente entonces la propuesta. Digo, Correcto. Sobre todo, como bien lo comentábamos hace un momento, con la intención de incentivar Muy bien. la autocorrección. Muy bien. Creo yo que ese esquema ha funcionado y siempre será bienvenido. Qué bueno que se mantenga, insisto, solo para las multas de forma. Para las de fondo, que eso no es reforma, pero nunca está de más recordarlo, es decir, la multa que me impone la autoridad por falta de pago, de ahí su nombre, multa de fondo, que obviamente son más gravosas, más caras que las multas de forma. Esa disminución ya la tenemos, pero en la famosa Ley Federal de Derechos del Contribuyente, en el artículo 17. Eso no cambió. No se tocó. No se tocó, eso está igual. Vigente. Y es, como su nombre lo dice, de la citada ley, un derecho del contribuyente. No es facultad discrecional del fisco. Correcto. Y esa disminución es 30%. Correcto. En la parte de IEPS, sí, señor. ¿Algún estímulo? Sí, siguen básicamente los estímulos. Esto lo encontramos en el artículo 16 de la Ley de Ingresos. Por ejemplo, al sector del autotransporte. El famoso estímulo cuando utilizan IEPS, cuando utilizan diésel y pagan IEPS. En el precio del diésel, lo sabemos, está incluido el IEPS. Ellos, por estímulo fiscal, cumpliendo con una serie de requisitos, lo pueden acreditar contra el ISR propio o el ISR retenido a terceros. Eso ya estaba y continúa para el 2014. Como continúa también para estos contribuyentes, el famoso estímulo cuando utilizan autopistas de cuota. Pagan el peaje y de ese peaje pueden acreditar el 50%, ahí sí, solo contra el ISR propio. Ahí no se vale contra el ISR retenido a terceros. Y dicho sea de paso, también continúa para 2014, está al menos en la propuesta, los estímulos en materia de IEPS para aquellas empresas que utilizan diésel como combustible de uso industrial. Pensemos, la industria minera. Muchas máquinas se mueven con diésel,
Bueno, pues en el precio del diésel, otra vez hay IEPS, se vale acreditarlo contra el ISR, cumpliendo una serie de requisitos. Ok. Ahí no hay realmente mayor cambio. O sea, este estímulo entonces va para los de autotransporte o para aquellos que utilicen, Correcto. como el caso de la minera que decías, Correcto. para su consumo habitual, Así es, ¿no? así Sí. es. Ok. En el caso del ISAN, comentabas hace un rato, por ahí el asunto en cuanto a la parte que se pensaba recaudar Sí, señor. del ISAN en términos generales, pero ya en específico, ¿alguna determinación en cuanto al ISAN? La misma exención que se ha dado por varios Ok, años muy bien. en cuanto a la venta o importación de vehículos eléctricos, que dicho sea de paso, aquí en la Ciudad de México, en el centro Sí, histórico, claro. ya están dando servicio al público en general. Ujú. Esos vehículos eléctricos híbridos o con motores de combustión interna, por exención fiscal, quedan exentos de pagar ISAN. Ok, de Eso- alguna forma para, como bien lo comentabas, Correcto. estimular, ¿no? Y los famosos incentivos verdes para combatir también pues un problema de antaño como es la contaminación ambiental. Es correcto, muy bien, muy bien. Y ya antes de que pasemos a ver algunos aspectos a detalle de impuestos sobre la renta, personas morales, personas físicas, Sí, señor. me gustaría ya por último, en el caso de la tasa de retención de Muy bien, intereses, muy ¿qué bien. tenemos? La misma tasa del año pasado, 0.60%. Y aquí sí vale la pena recordar que la famosa reforma en materia de intereses, que se fue desfasando Sí, hasta claro, en 3 claro, ocasiones, sí. jamás entrará en vigor. Ya con esto, prácticamente está descartada. ¿Qué va a implicar? Bueno, pues que las personas físicas que obtienen ingresos por intereses, sobre todo del sistema financiero, los van a seguir acumulando a sus demás ingresos. Y el impuesto que les retiene quien les paga esos intereses, aplicando esta tasa del 0.60%, vale, en términos relativos es una tasa muy pequeña. Así es. No llega ni al 1%. Así es. El problema es que esa tasa se aplica al monto Es del correcto. capital Es correcto. invertido, Sí. no a los intereses devengados. Eso hay que tomarlo en consideración. Ahí es donde se hace mucho. Correcto, porque al final del día Claro. todo es relativo. El 0.60%, sí, pero ¿de qué? Es correcto. ¿De 1 millón, de 10 millones, de 100 millones que tengo invertidos en el banco? Bueno, yo no. Pero va, en ese sentido la tasa seguirá siendo 0.60%. Muy bien. En términos generales, entonces, estamos platicando sobre algunos aspectos que se quedan, otros que se modifican en este paquete de reforma hacendaria. Pero por ahí nos decían una nueva ley del ISR, lo platicábamos hace un rato. Correcto. Así como don Vicente Fox en el 2002 decreta su propia ley del impuesto sobre la renta, bueno, pues el actual presidente no quiso quedarse atrás y de igual manera para el 2014 se está proponiendo la entrada de una nueva ley del impuesto sobre la renta, que como ya vimos Claro. es el soporte Sí. de todo nuestro sistema fiscal. Esta nueva ley tiene 186 artículos, 52 menos que la ley actual. Le quitan, que eso hasta cierto punto se veía venir por la desaparición, por ejemplo, del régimen de consolidación, del régimen simplificado, algunas disposiciones que estaban dispersas en varios artículos de la ley y que se referían al mismo tema, se concretan, se concentran en un solo artículo, por eso la disminución. ¿Sí ayuda? Creo yo que sí, Ok. creo yo que sí. De 238 de la ley actual a 186. Digo, habrá que ver a lo largo de los ¿Ya años. no van a haber cursos, Manolito? No, yo espero que sí. Yo espero que sí. Sí, ok. Digo, va a ser necesario porque aún así hay algunas cosas que Sí, por supuesto. siempre se va a necesitar la opinión del experto. Y sé que va a sonar parcial mi comentario, pero siempre lo he dicho. En materia fiscal, actualizarse o morir. Así es. Punto. Definitivamente. El chiste no es llegar, sino mantenerse. Eso está claro. ¿Siguen siendo los mismos 7 títulos? Sí, señor, los mismos 7 títulos con 186 artículos. Ok, nada más diríamos, por ejemplo, ahorita el título 2 ya no empieza en el 10, sino en el 9. Correcto. ¿No? Muy bien, hay un reacomodo, habrá que volver a Claro, a empezar a aprendérselos, Sí, al sí. menos los más importantes. Antes decíamos, la tarifa del 113, ¿no? Allá no va a ser el 113, ahora es el 88, 89, ¿verdad? Ya cambiaron por ahí, es Ok, correcto. está Te bien. digo, como todo, en la práctica y conforme vayamos
familiarizándonos con esta ley, pues seguramente nos los iremos aprendiendo otra vez. En el ejercicio fiscal 2014, la recaudación esperada por impuestos será de 1.855.858 millones de pesos. Impuesto sobre la renta será el 55.98%. Impuesto al valor agregado, 34.07%. Impuesto especial sobre producciones y servicios, 8.86%. Comercio exterior, 1.44%. ISAN, 0.36%. Cuando el patrón absorbe íntegramente las cuotas de seguridad social, uno de los temas donde yo sé que eres especialista, el patrón muchas veces no es que lo haga de cuates, sino que lo obliga, pensemos un contrato ley o un contrato colectivo, punto. Al menos como premio de consolación, el patrón hacía deducible, no olvidemos que la ley está vigente todavía, en ISR el total de esas cuotas, sin distinguir si el trabajador devenga salario mínimo o más del mínimo. Es correcto. Ahora me dicen, ¿sabes qué? Como ese es un trato inequitativo, dado que para el trabajador esas cuotas pagadas por el patrón son un ingreso exento, ¿qué crees? Que solo vas a poder deducir tú como patrón la cuota al IMSS que te corresponde liquidar por ley. Ahí también, dicho sea de paso, nos están cobrando, nos están pasando la factura de la abrogación del YETU. Es parte, sí, es claro, correcto, es correcto. No olvidemos que en YETU esas cuotas de seguridad social claro, son no deducibles. Claro. Y como premio de consolación me generan un crédito con un beneficio marginal del 17.5%. Nos la están cobrando. Sí, es correcto. De hecho, hace rato comentábamos, ¿no? Legado del IDE, se va el IDE, pero deja un legado, se va el YETU, pero deja un legado. Correcto. Esto es partecita del legado del YETU. Sí, señor. Y lo dice la exposición de motivos, como se está abrogando el YETU, que es un impuesto mínimo y de control, pues aguanta, tengo que ajustar la ley del ISR, que es la que se queda. Y ese ajuste al final del día, pues se ve reflejado en mayor recaudación. Otro ejemplo, los donativos. Los donativos. Ahora se pretende, con la idea de fomentar los donativos a entidades privadas, que los donativos que yo otorgo a entidades públicas, federación, estados, municipios y organismos descentralizados como el DIF, solo se puedan deducir hasta un 4%, tomando como base mi utilidad fiscal del año anterior. Entonces, la idea es ese donativo a entidades públicas topado, para que el remanente, 3%, lo dones a entidades privadas, sobre todo pensemos instituciones de asistencia o de beneficencia. En ningún caso el total deducible de donativos podrá exceder del famoso 7% de mi utilidad fiscal. Es decir, no es un 4 para entidades públicas más un 7 para entidades privadas, no, es 7 en total. 4 y 3. Correcto. Y eso que va para las entidades federativas, etcétera, ¿te parece bueno? Yo de entrada me cuestionaría qué tan cierto es que se trate realmente de un donativo. Es correcto. Porque, perdón, no olvidemos que un requisito fundamental de un donativo es que no debe ser remunerativo. Es decir, yo no debo esperar recibir algo a cambio. Tendría mis dudas, ¿eh? Está bien, está bien. Dudas respaldadas ahí. Por ahí, por ejemplo, decías, los pagos por sueldos y salarios hoy deben estar amparados con documentación. Correcto. Cosa que a mí me llama la atención, sobre todo desde el punto de vista técnico. No olvidemos que en este tipo de actividades, quien expide el comprobante es la persona que percibe el ingreso. Una persona física con actividad empresarial expide lo que comúnmente llamamos una factura. Nosotros, los profesionistas independientes, expedimos lo que normalmente conocemos como un recibo de honorarios. Acá me dicen, oye, los pagos por sueldos y salarios, o sea, los ingresos del capítulo primero del título cuarto, deben estar amparados con comprobantes que reúnan requisitos fiscales. Sí, nada más que hay un detalle. El trabajador, el empleado, no está obligado fiscalmente a expedir esos comprobantes, porque su régimen no lo contempla. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la idea? Que yo como patrón me autoexpida un comprobante que reúna requisitos para amparar el pago de la nómina. Queda la duda. Sí, queda la duda. Y la vamos a tener si no lo aclaran en el Inter, que yo creo que no la van a aclarar. Híjole,
¿verdad? No creo que reparen en este detallito, tienen otras cosas que analizar y por ahí algo muy importante en cuanto a los vales. Sí, señor, híjole, ahí pusieron otro candado. Los vales de despensa como prestación de previsión social, para que sean deducibles, no olvidemos, en la propuesta, claro, lo que señala la iniciativa, se deberán entregar al trabajador, al empleado, a través de un monedero electrónico autorizado por el SAT. Si esos vales los damos, como normalmente ocurre, claro, con vales, o incluso en algunos casos con efectivo, serán no deducibles. O sea, ya ni siquiera con vales. Es correcto. Ahora, la entrega de esos vales se deberá hacer a través de monedero electrónico, y no cualquier monedero. Claro. Uno está específicamente autorizado por el fisco. Su tarjetita, sí, señor, como se vaya a manejar, pero autorizado por el fisco. Es correcto. Y la exposición de motivo lo que señala es que se pretende evitar una especie de mercado negro, donde muchas veces esos vales de despensa se comercializaban o se canjeaban por efectivo. Correcto. ¿Sí? Bueno, ahí lo dejo. Habría que ver por qué tanta discriminación, ¿verdad?, contra el mercado negro. Está bien, por acá nos dicen, los consumos en restaurantes no serán deducibles en su totalidad, lo platicábamos hace un rato, digo, independientemente de lo que ya añadíamos hace un rato, ¿no? Salvo, insisto, el caso de viáticos. No olvidemos que en viáticos, y eso no lo tocaron, es correcto, la alimentación en territorio nacional hasta 750 pesos diarios, y en el extranjero el equivalente a 1,500. Creo yo que, pues sí, salvo tu mejor opinión, bastante razonable. Sí, está bien. Por aquí nos decían, y creo que tiene que ver con la parte que decíamos del legado del YETU, nos están diciendo, los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, serán no deducibles para el patrón. Híjole, correctísimo. Esa pega con tubo. Bastante. Con tubo. Volvemos al ejemplo. Un patrón le da 1,000 pesos al mes en vales de despensa a su trabajador. En despensa, para ya no ponerle la etiqueta de vales. 1,000 pesos. ¿Cuál es la intención? Que para el trabajador ese ingreso no pague, no cause impuestos sobre la renta. Muy bien. Nada más que hay un detalle. Justamente como para el trabajador es un ingreso exento, tu patrón lo vas a poder deducir, pero hasta un 41%. ¿De dónde viene esa tasa? Bien fácil. Dividan 17.5, que es la tasa del YETU, entre la tasa de ISR, y eso me da casi 59%. Ese 59% es la parte no deducible. La diferencia, el 41% del que estoy hablando, es lo que puedes deducir. Herencia del YETU. O sea, el YETU no se va del todo. Es correcto. Está oculto en algunas disposiciones del ISR. Pero entonces aquí, digo, pones un ejemplo, vales, pero no es el único caso. Totalmente de acuerdo. Esto pega en gratificación anual, en PTU, en prima vacacional, en prima dominical, en fondos de ahorro. Prácticamente, en todos aquellos pagos derivados de una relación laboral. Y otra vez, perdón por ser tan redundante, buscando la famosa simetría fiscal. Tu patrón no tienes derecho a deducir el 100% de esa erogación, dado que para el trabajador el ingreso está exento, total o parcialmente. Esa es la intención de la ley. Y aquí entonces, ¿qué pasaría entonces con la previsión social? Híjole. Igual que en el YETU, ¿lo mismo? Claro, prácticamente va a ser cada día más costoso, fiscalmente hablando, dar previsión social. Y vuelvo a lo mismo, se nota la incongruencia entre el objetivo de generar empleos formales y ahora estar castigando a quien los genera, al patrón que da previsión social. Está bien, esperemos que esta parte sí la analicen a profundidad, porque sí va a pegar. Ojalá. Porque desgraciadamente, y lo mencionaste hace un momento, como que nos estamos centrando demasiado en los temas taquilleros, los que generan ciertos conflictos incluso a nivel político. Pero estos aspectos técnicos a veces, por desgracia, pasan de noche. Ni hablar, digo, porque mencionábamos hace un rato, la mayor parte de la recaudación es por cuenta de ISR, sí, pero es...
Se exime del pago a las personas que enajenen al público en general o que importen automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como vehículos eléctricos o híbridos y con motor de combustión interna. Esa carga la lleva en su mayoría la clase trabajadora. Es correcto. El Y que es aquí, cautivo. Claro, aquí a lo mejor al trabajador no le afecta en cuanto a que se lo quieran grabar. El problema es que el patrón va a decir, ya no te lo doy. Correcto. Se encarece, fiscalmente hablando, el costo de contratar personal formal. Ni hablar. Manolito, el tiempo apremia, nada más aquí me están haciendo algunos comentarios, si pudiéramos hablar rápidamente lo relacionado con personas físicas. Con todo gusto. ¿Qué tenemos de personas físicas? Nos hablabas hace un rato por ahí del régimen de incorporación. Sí, señor. ¿Qué pasa con las personas físicas? De entrada, el cambio trascendental. A la tarifa se le adiciona un nivel para darnos una nueva tasa, 32%. Esa tasa será aplicable a aquellas personas que tengan ingresos que excedan 500,000 pesos al año. Obviamente, y dicho por él mismo, el señor secretario de Hacienda está en ese rango. Entonces él va... Pero ellos ya sabemos que... Sí, claro, va a estar en la tasa del 32%. Para mí el problema de fondo con esa tarifa es que el brincar de un nivel a otro, el tramo está muy corto. No se da la amplitud necesaria, considero yo, para que el impuesto que paga una persona con un determinado monto de ingresos en comparación con el que paga una persona con ingresos mayores, sea realmente proporcional. Y te pongo un ejemplo bien común del que tú lo sabes. ¿Qué ocurre cuando un trabajador viene pagando determinado impuesto en un determinado nivel de la tarifa y de repente trabaja horas extras? Y no creas que muchas. Con ese ingreso adicional, brinca 1 o hasta 2 niveles. Absurdo. Claro, y digo, estamos hablando de unos 40,000 pesos al mes. Correcto. No es mucho. Es correcto. No es mucho. 32% para aquellos que generan ingresos de más de 500,000 pesos al año. Digo, nuestro secretario no está en 40 al mes. No lo creo. Está bien. La enajenación de casa habitación. Híjole, otro golpe al que en mi opinión trata de hacer las cosas más allá del IVA. Es correcto. La enajenación de casa habitación, recordémoslo con la ley actual, ¿sí? Ingreso exento cumpliendo con una serie de requisitos. El más importante, si el monto de la operación no excede de 1,5 millones de UDIs, el ingreso está exento. 7 millones y algo de pesos. Correcto. Ahora lo bajan drásticamente a 1,250,000 pesos, que es el equivalente a 250,000 UDIs. De 1,5 millones a 250,000 UDIs. Es decir, si el ingreso que yo obtengo por enajenar ese inmueble, esa casa habitación, rebasa esta cantidad, dicho excedente estará grabado. Lo reducen drásticamente. Sí, señor. Más de 5 veces. Y aparte el asunto con el IVA, que es otra cosa. Correcto, que eso está todavía en veremos. Decíamos hace un momento que lo que prácticamente está muerto es el IVA en colegiaturas. Lo otro. Pero el otro la moneda sigue en el aire. Me refiero concretamente al IVA en intereses por créditos hipotecarios y justamente por la enajenación de casa habitación. Y ni hablar. Y si quieres podemos concluir con un aspecto muy importante. ¿Cómo no? Los que desaparecen y los que nacen. Muy bien. ¿Qué pasa con los repecos? Muy bien. Los repecos y los del régimen intermedio. También los del intermedio. Pasan a mejor vida. Para incorporarse al famoso régimen de incorporación fiscal, válgase la redundancia, siempre y cuando sus ingresos no excedan de 1,000,000 de pesos en el ejercicio. En repeco eran 2. Es correcto. Entonces, se puede dar el caso en la práctica de que un repeco, pensemos, con 1,100,000 pesos de ingreso, brinque del repeco al régimen general, porque no tendría cabida en ese régimen de incorporación fiscal, porque rebasa el tope de 1,000,000 de pesos de ingresos. Yo creo que ese 1,000,000 está muy castigado. Hay el rumor, no me hagas caso, de que lo pretenden ajustar a los 2 millones, correcto, que tenía el repeco. Sí, porque entonces eran los repequitos, ¿no? Sí, ya que eran ya repocos. Sí, los pero está bien.
serían, y entonces nace el RI, el régimen de incorporación, Sí, señor. para estos dos esquemas de personas físicas y para quiénes más. Para los oficios. La ley de manera ahí textual menciona que en este régimen, obviamente exclusivo para personas físicas, van a poder tributar quienes realizan actividades empresariales y, ojo, quienes prestan servicios sin que sea necesario contar con título profesional. Los oficios. Pensemos un herrero, un carpintero, un plomero, un cerrajero. Para ellos está dirigido este esquema. No suena del todo mal, no quiero ser tan negativo, pero creo que se puede mejorar simplemente de entrada ampliando el rango de ingresos para este tipo de contribuyentes. Porque de ahí en automático de los de arriba de 1, Sí, pero señor. menos de 2, se van, como dices, al general. Brinca de repeco, o sea, lo que actualmente es la sección tercera del capítulo segundo, a la primera. Claro. Porque ese régimen intermedio, de ahí su También nombre, se va. pasa a mejor vista. También se va. Ahora, los que le entran al R y al intermedio, Sí, señor. ¿tienen alguna facilidad, alguna Correcto. ventaja? Sí. Algo que los pueda convencer de que le entren ahí. De entrada, la intención es que reciban previsión social. Ah, muy bien. ¿De acuerdo? Que queden protegidos en el régimen obligatorio del Seguro Social. Okay. Y adicional a ello viene una tabla con una serie de beneficios. Vale la pena recordar o mencionar que este régimen de incorporación es transitorio. Solamente ok. está contemplado para que dure 6 años. Cuando ya no esté el actor presente. Y por ahí lo ¿Verdad? pensé yo también, te soy sincero. Como el 28% y el 29%. Por ahí lo veo. Está bien. Entonces, pensemos, adelantándonos al tiempo, que en 2014 este régimen entra en vigor. ¿Eh? Si yo proporciono en tiempo y forma una serie de datos, pensemos una especie de declaración informativa de operaciones con clientes y proveedores. Yo, persona física, que estoy en este régimen de incorporación fiscal. En 2014, el ISR a mi cargo será 0. Es decir, voy a tener un descuento del 100%. Con el requisito de presentar en tiempo y forma, ya nos dirán el cómo hacerlo, Ok. esa información básicamente de clientes y proveedores. El segundo año del impuesto sobre la renta que cause, tendré un descuento del 90%. ¿Y que ya no va a ser tarifita estatal o cómo? Es una tarifa bimestral federal que se incorpora Ok. al texto de la ley. Ok. Eso es importante. Al desaparecer el régimen intermedio, en automático se cancela la obligación que todavía tienen sí. de pagar un determinado ¿Al Estado? monto al Estado. Eso desaparece. Y también en el caso del Repeco, se va a la tarifita donde te incluían correcto. el ISR, el IVA, el YETU, y ahora es en base nada más Sí, señor. que establece perfecto ISR. Nada más. Es correcto. Para el YETU queda abrogado y para IVA, estos contribuyentes tributarán como cualquier otro en lo que es régimen Ok, general. fíjate, me dicen, entonces, dejas de ser Repeco, pasas al de incorporación, Sí, y en señor. automático el empresario tiene seguro social, ¿o cómo iba el asunto? Es correcto. ¿Sí? Como una especie de incentivo para que te animes, válgase la expresión, a entrar a la formalidad, vas a tener previsión social. Vas a ir creando tu cuenta para, en un momento dado, ser sujeto de crédito del Infonavit. Una pensión. Una pensión, muy bien. Esa parte no la discuto, doy el beneficio de la duda. Creo que pudiera resultar atractiva para ciertas personas, no para todas. Para el que de por sí no paga, Es correcto. No veo un incentivo real como bien. para que de la noche a la mañana decida pagar. ahora dime, ya para terminar con Sí, esto, señor, ¿cómo no? salvo que quieras añadir algo más. Sí, dime, cómo no. ¿Qué pasa con las deducciones Híjole, para personas físicas? híjole. Otro tema. Otra vez, pegarle al cautivo. Deducciones personales, recordemos, en la ley actual el 176, las más comunes, honorarios médicos, gastos hospitalarios, pensemos los intereses por un crédito hipotecario destinado a casa habitación, la prima del seguro de gastos médicos mayores, de las más comunes. El día de hoy, cumpliendo con una serie de Ahí no requisitos, está dentro la colegiatura. bueno, entraría como parte del estímulo Ok. hasta el tope nada más. Ah, ok. Ahora, ¿qué pasa con esto? El día de hoy, estas deducciones personales no tienen tope, no tienen Sí, límite. ¿Qué es lo que se propone?
que para el próximo año o a partir del próximo año, estas deducciones, la cantidad que sea menor, 10% de tus ingresos totales o hasta el doble del salario mínimo general vigente en el DF. Con el salario actual, estamos hablando de una deducción topada de 47,275 pesos. Y ojo, mencionábamos hace rato, a manera de conclusión, se busca la simetría. Con esto, eso Claro, no es cierto. ahí ya no. Y pongo un ejemplo muy burdo. Una persona física paga honorarios médicos por 100,000 pesos, el doble del tope actual. ¿Por qué no lo va a tener derecho a deducirlos si el médico o el hospital acumuló íntegramente los mismos 100,000 pesos? ¿Dónde queda entonces? La simetría que correcto. se busca. La simetría me conviene a mí cuando implica incrementar la recaudación, pero en este caso, que implicaría una deducción para el contribuyente, la famosa simetría fiscal brilla por su ausencia. Ni hablar, y digo, con esto me está diciendo por aquí Edith que Tasa de retención de intereses durante el ejercicio fiscal 2014 será una retención del 0.60%. si entonces estamos hablando del tope sobre deducciones personales. Correcto. No de las autorizadas Es de correcto. cada uno de los capítulos. Así es. De las deducciones de cada capítulo, lo más relevante es justamente el que no puedo deducir hasta un 59% de aquellos ingresos que recibe el trabajador de parte del patrón y que para él son exentos. Esta sería a todas las personas físicas. Las que, insisto, en la ley actual señala el 176. Ni hablar, hay mucho que decir sobre esto. Ojalá tengamos la oportunidad de algunas ediciones más de este programa. Con todo gusto. Para cerrar, Manolito, ¿quieres añadir algo? Pues nada más agradecer como siempre la invitación. Siempre es un honor, en la medida de nuestras posibilidades, contribuir diría yo, al incremento de la cultura fiscal. Muy bien. Cosa que nos sirve a todos. Y por supuesto, yo encantado de la vida de que Muchísimas me vuelvan gracias. a invitar. Muchísimas gracias, pues muchas gracias a todos ustedes amigos que a través de la red nos vieron, nos escucharon. Espero nos podamos ver en una edición más. Por lo pronto, muchas gracias. Hasta la próxima. Es así como presentamos una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.